Licenciada Otilia Gómez, magíster en Gerencia de Servicios de Salud, enfermera, líder del programa de prevención y control de infecciones del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, docente de la carrera de enfermería en la Universidad Católica de Guayaquil y de la Universidad Estatal de Guayaquil. ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir los profesionales de la salud para garantizar la seguridad de nuestros pacientes con COVID-19? En su presentación haremos un repaso por el Manual de Seguridad del Paciente Usuario, las prácticas seguras para doctores, personal administrativo, personal de asistencia y las tipologías y prevención de las IAS, infecciones asociadas a la atención de salud. Damos la bienvenida a la licenciada Otilia Gómez. Esto no puede pasar por encima de nada, puesto que la seguridad del paciente no la podemos abandonar en ningún momento, ¿verdad? Aún en la pandemia. Sin embargo, probablemente toque comentar que algunas cositas se nos pasaron en todas nuestras instituciones de salud. Bueno, esto tiene sus antecedentes, ¿verdad? Esto ya tiene bastante tiempo de vigencia. Sin embargo, todavía seguimos aprendiendo, todavía seguimos en el proceso de aplicar esta seguridad del paciente. Como ustedes observan, pues ya desde octubre de 2004 ya se habla de seguridad del paciente, ¿sí? También está normatizado. Esto ya es algo que debemos aplicar y debemos hacer todos en nuestras instituciones de salud y está dentro del Manual de Seguridad del Usuario del Ministerio de Salud Pública, como ustedes pueden apreciar allí, en donde está todo lo que debemos hacer para la seguridad de nuestros pacientes. Y que esto implica también la seguridad de nuestros trabajadores, porque la situación que nos ha pasado a todos en este momento es que también la seguridad del paciente tiene que ver con la seguridad de nuestros trabajadores, ¿no es cierto? Todos estamos involucrados en esto. Miren que hay unos objetivos de seguridad del paciente de este año 2020 que se los hizo conocer ahora el 17 de septiembre, que es a propósito del Día de la Seguridad del Paciente, ¿no? En donde hay varios puntos que me gustaría compartir con ustedes. Ustedes tienen que haberlos leído en algún momento, ¿no? Concientizar a la opinión pública sobre la importancia de la seguridad de los pacientes, de los trabajadores también, ¿verdad? Con su interrelación con la seguridad de los pacientes. Involucrar a múltiples partes interesadas en adoptar estrategias multimodales para mejorar la seguridad de los trabajadores y de los pacientes, ¿ve? Estamos hablando de ambos trabajadores, nuestros pacientes y nuestros trabajadores. Aplicar medidas urgentes y sostenibles para todos los interesados, que se reconozca y se invierta en seguridad de los pacientes y seguridad de los trabajadores. ¿Sí ven? Invertir en la seguridad de los trabajadores. Extender el debido reconocimiento a la dedicación y al arduo trabajo del personal sanitario, especialmente en el marco de la actual lucha contra la pandemia. ¿Cuánta gente hemos perdido? Hemos perdido médicos, hemos perdido enfermeros. Hay un altísimo porcentaje de nuestro personal que se enfermó, ¿verdad? Ustedes lo saben. Y la OMS insta a todas las partes interesadas a defender la seguridad de los trabajadores de la salud. Tenemos mucho por hacer. Si se enferman nuestros trabajadores, ¿quién va a cuidar de nuestros pacientes? ¿Quién le va a dar la seguridad? Entonces vamos a hablar de las prácticas seguras, las famosas PORS, que ustedes las conocen muy bien, porque esto ya no es nuevo. Algo que nos pasó hace poco es que todas las instituciones del sector público, al menos los hospitales de tercer nivel, la mayoría, fueron
de algún modo recibimos una formación respecto de seguridad del paciente y se nos evaluó, ¿cierto? Esta parte y aprendimos algunas cosas. Mi experiencia, por ejemplo, yo decía que seguridad del paciente probablemente sea algo muy difícil de aplicar, decía yo, cuando no lo conocía. Sin embargo, después entendí muy bien que son cosas que hemos venido haciendo siempre. Los enfermeros al menos, yo soy enfermera, con una trayectoria muy amplia en el cuidado directo de los pacientes y siempre hemos atendido y siempre hemos dado seguridad al paciente. No conociéndolo con los términos que ahora los conocemos, que es un poco más ordenado y todo lo demás, pero siempre hemos hecho seguridad del paciente, siempre, siempre. Entonces vamos a hablar de esos tres grupos de prácticas que están establecidas por el Ministerio de Salud Pública. Podemos hablar un poco rápido de ellas porque la mayoría las conocen y quizás me detenga en algunos puntos en los que creo yo que hemos tenido alguna cosa que nos va a tocar seguir aprendiendo o que nos va a seguir tomando más acciones para evitar que se nos salga, ¿no? de esa seguridad. Entonces, las prácticas seguras administrativas son dos, ¿no es cierto? Identificación correcta, programas de mantenimiento preventivo de los equipos médicos o biomédicos, las prácticas seguras asistenciales, control de abreviaturas peligrosas, manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, control de electrolitos concentrados, administración correcta de medicamentos, administración de antibióticos profilácticos en procedimientos quirúrgicos, prevención de úlceras por presión, conciliación de medicamentos, profilaxis tromboembolítico venoso profundo, las prácticas administrativas asistenciales, notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente, higiene de manos, educación en seguridad del paciente, manejo correcto de bombas, prácticas quirúrgicas, transferencia correcta de información en los pacientes en los puntos de transición, prevención de caídas. Vamos a hablar ahora un poco así breve también de la identificación de pacientes, ¿verdad? ¿Por qué es importante la identificación de pacientes? Siempre, por eso les digo, cuando yo hace muchos años empecé esto a trabajar, siempre me hablaron de la identificación del paciente. ¿Cómo es que yo tenía que identificar al paciente? Siempre fue una cosa muy importante la identificación del paciente, siempre. ¿Por qué? Porque hay aspectos que nos puede pasar y podemos causarle daño al paciente. Cuando el tema de la medicación es para mejorar la situación de nuestro paciente, sin embargo, se podría transformar en un problema. Como vemos ahí, los temas de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, ¿cuántas veces no ha ocurrido un evento adverso con un medicamento? Le hemos colocado el medicamento que no corresponde. Le hemos operado el sitio anatómico incorrecto, que no es, ¿verdad? Le hemos mandado, le hemos tenido en ayunas al paciente muchas horas para una prueba diagnóstica. Eso nos ha pasado a todos. Las transfusiones de sangre también pueden haber generado algún problema, o hemoderivados también. Las soluciones que nosotros colocamos también, ¿verdad? Los alimentos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos pueden pasar con el tema de la identificación? Entonces, por eso es importante el hecho de hacer una correcta identificación de nuestros pacientes. Bueno, falta de identificación en los ingresos del paciente, puede pasar, procesos de captura de datos incompletos, de hecho pueden haber nombres parecidos, pero no es el mismo paciente, ¿verdad? Los pacientes con medio de datos diferentes a la persona, ¿verdad? Números de habitación, a veces lo identificamos por la habitación, el número 4, la habitación 4, la 5, el número de cama, ¿verdad? Y eso no puede ocurrir. Ahora tenemos los brazaletes, pero a veces también no los tenemos presentes, ¿verdad? Cuando trasladamos a nuestros pacientes dentro del hospital o fuera también, porque muchas veces tenemos que transferirlo de un hospital de menor nivel al segundo nivel, al tercer nivel, qué sé yo, pero tenemos que la verificación correcta del paciente, ¿verdad? La no verificación de datos del paciente en el momento de la realización de los procedimientos de tratamiento, lo que ya hablábamos. Un procedimiento puede ser que sea destinado para otro paciente, pero como no está bien identificado, podemos llevarlo al procedimiento que no le corresponde. La inexistencia de estándares de identificación correcta. Por eso es que debe existir protocolos de identificación, que eso ya lo tienen la mayoría de los hospitales, de las instituciones del sector privado y público también lo están haciendo. Ejemplos, por ejemplo, como esto, ¿no? Las dietas,
Le podemos dar la comida incorrecta al otro paciente, ¿verdad? Ya hablábamos de los exámenes diagnósticos, que puede ser diferente, un hemoderivado diferente, los medicamentos y soluciones parenterales que no están identificadas. Dicen, no, es que es una solución salina, pero puede contener algún medicamento diferente que lo haga, que está combinado. Los múltiples nacimientos también pueden dar lugar a confusiones. Nunca se puede tomar como identificación la ubicación del paciente, la camilla, la silla, la enfermedad, por ejemplo, el apéndice, ¿no? El del apéndice pasa, me dicen algunos por ahí. Siempre, siempre 2 identificadores por lo menos, ¿no? Nombres completos, las cédulas, por ejemplo. Son cosas como esas, ¿no? Y el mantenimiento de los equipos, claro, lógicamente también. Nosotros podemos dar atención a nuestros pacientes si nuestros equipos no están funcionando bien. Por lo tanto, debe haber un cronograma, debe haber un manejo cuidadoso del mantenimiento preventivo. No cuando el equipo se nos haya dañado, ¿verdad? Porque eso también nos pasa. Pasa que nos hemos olvidado o no tenemos el mantenimiento contratado y no tenemos los equipos para poder atender a los pacientes, o están defectuosos y nos están dando datos que no nos corresponden, ¿verdad? No nos están ayudando en otra cosa. Las abreviaturas peligrosas. Para los que tenemos mucho tiempo en el ejercicio profesional, siempre hemos encontrado diversidad de abreviaturas en las historias clínicas. ¿Cuántas veces he tenido que decirle, ¿y qué dice aquí? ¿Qué significa usted? ¿Qué quiere decir con esto? No, yo entiendo que es historia clínica, pero no, es otra cosa que quiere decir, ¿verdad? Hay un montón de abreviaturas que nosotros inventamos. Creo que eso también está abonado con esto de que ahora mensajeamos mucho y ponemos mensajes muy cortos por el tiempo y nos acostumbramos a poner abreviaturas que no corresponden, ¿verdad? Y siempre ha pasado que esa TBC seguramente no es tuberculosis o es otra cosa. Entonces es muy importante que las abreviaturas no usemos cualquiera, debe estar codificado eso en un protocolo de uso de abreviaturas para no confundirnos, porque eso nos puede traer equivocaciones, estamos entendiendo que es una cosa y no es. Eso nos pasa a los médicos, a los enfermeros, tenemos que estar preguntando. A mí me ha pasado que el doctor, ¿qué quiere decir con esto? Veo repetido esto, pero no sé qué significa. Eso nos pasa mucho, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con eso porque eso nos puede dar lugar a malas interpretaciones y a acciones equivocadas con nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, debemos tener, de hecho, todos los hospitales creo que ya tienen sus protocolos al respecto. Si se observa abreviaturas, hay que tener cuidado con esa administración de medicamentos. No podemos ponerlo nomás sin saber que eso es lo que estamos indicando, ¿no? No utilizar por ningún motivo abreviaturas para la redacción de diagnósticos, escalas, valoración, todas esas cosas, ¿no? Le ponemos nombre a cualquier cosa con abreviaturas. Digo, es porque nos estamos acostumbrando a escribir muy cortito, de manera inapropiada, y eso lo llevamos a la práctica diaria. Por eso es que tiene que estar protocolizado el tema de las abreviaturas para no confundirnos. A pesar de esas costumbres que tenemos, no podemos cometer errores como eso, ¿no? El tema de los medicamentos de alto riesgo, yo supongo muchísimo que en el momento de la pandemia, por el tipo de pacientes muy graves que hemos tenido, tanto así que hemos tenido pérdidas, los medicamentos que más se han usado son medicamentos de muy alto riesgo. Entonces seguramente debíamos haber tenido mucho cuidado con eso y tenemos que ser más cuidadosos en la aplicación de eso, más cuidadosos en la observación de todo esto, sabiendo de que hay riesgo enorme con los medicamentos que pueden ayudarnos en un caso si es que lo hacemos bien, o puede ser que eso se resulte contra de nuestro paciente. Entonces, medicamentos de alto riesgo que todos ustedes los conocen, recordémoslos. Seguro que hemos usado anticoagulantes en estos momentos. De hecho, son medicamentos que son muy utilizados, opiáceos. Nuestros pacientes, sea afectados por COVID, enfermos de COVID, también son comórbidos, seguramente tenían que recibir insulinas, sedantes. Los sedantes son importantes hoy en este tema de los pacientes COVID, de los pacientes graves, tienen que sedarlos para poderlos pronar, para poderlos mantener en esa posición. El uso de potasio, los metotrexatos, medicamentos por vía epidural,
agentes adrenérgicos, agentes citostáticos para los pacientes con cáncer, que no pararon, en todas las instituciones que prestan servicios, no pararon su atención porque esos pacientes no podían dejar de ser atendidos. Electrolitos, seguro que hemos usado electrolitos, agentes bloqueadores neuromusculares. Todos estos son una larga lista de medicamentos de alto riesgo que en todos nuestros hospitales los hemos utilizado, y muchos de ellos con más atención en este momento frente a la pandemia. Los medicamentos LASA, siempre, desde que yo conozco la profesión de enfermería, nuestros maestros, mis maestras me decían, pero cuidado con el color del medicamento, mire cómo se parecen. Mire que ahí dice epinefrina, pero también es un doligenal. Medicamentos iguales, como dicen, ¿no? Suenan, se ven igual y suenan igual cuando uno se expresa de ellos, ¿no? Por eso es que se contribuye a esa confusión. Por eso es que los protocolos de enfermería y las enfermeras nos han enseñado, nuestros maestros nos han enseñado a que tenemos que, al sacar de la cajita, tenemos que leerlo, y antes de colocarlo tenemos que leerlo, siempre pensando y mirando la diferencia, porque es verdad. Hay medicamentos de este tipo pero muy parecidos, pero su efecto es totalmente distinto. No es lo mismo, solo se parecen, tanto en el término como en sus colores, en su presentación. Ya hablamos de eso, ¿verdad? El paciente puede recibir un medicamento potencialmente dañino, o el paciente deja de recibir algo que necesita también. Puede pasar eso, ¿no? Porque son parecidos en su pronunciación, ya hablamos de eso, parecidos en su presentación, y son de alto riesgo, ¿no? Y estos errores en la prescripción todavía pasan. Ya vamos a ver que todavía he leído algunas veces siempre el tema de medicación y hay errores por la prescripción, por la interpretación. Un numerito, un garabatito de esos puede dar lugar a entender que es 100 cuando es 10, ¿verdad? Y se le pone una dosis que no corresponde. Eso nos pasa, error en la medicación. ¿Qué es lo que se prescribe? ¿Y qué es lo que se ha dispensado? ¿Y qué es lo que se ha administrado? Por eso es que ahora se habla de los 10 correctos. Cuando yo estudiaba hace mucho tiempo atrás decían 5 correctos, ahora son 6 y ahora son 10. Les digo yo, está muy bien, es excelente. Hay que seguir esos lineamientos. Paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, forma correcta, hora correcta, dosis correcta, registro de administración correcta, educación al paciente, acción correcta, respuesta correcta. Por ahí leí alguna vez que habían 20 correctos. Digo, está muy bien que sean 20 correctos, pero hay que aplicarlos. Hay que aplicarlos porque ahí está el secreto para no cometer errores. Y enfermería es la que maneja esto. Es la que debe de ponerse de acuerdo y debe saber qué pasa con esos correctos. Por eso nos han enseñado, y muy bien, y nos sabemos de memoria esto, y no es solo de saberlo de memoria, sino aplicarlo. Por eso es que los eventos adversos todavía siguen siendo altos, siguen estando presentes, ¿verdad? Respecto de medicación, un 49% son por la prescripción y un 28% son con la administración, que somos los enfermeros los que administramos medicamentos. Y por ahí sumamos una gran cantidad de errores, de eventos adversos relacionados con los medicamentos, ¿verdad? Y más que nada, ahora mi preocupación siempre dice, a ver, en estos pacientes tan graves, en donde están solos y solo están en nuestras manos, en las manos de los médicos, en manos de los enfermeros, porque por las restricciones de aislamiento, se tiene que tener más cuidado porque no hay quien nos oriente, quien nos diga, oiga, pero mire lo que yo vi. A veces la familia ayuda. Ahora hemos tenido que dejarlo solo por la situación de aislamiento, ¿verdad? Los riesgos de caídas. Verá que eso siempre hemos pensado. Yo como profesora de la universidad digo, riesgo de caída. Nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a determinar los riesgos
los riesgos de los que tienen los pacientes respecto de su condición. Y lo primero que le hemos enseñado a todos, riesgo de caída, riesgo de lesión de la piel. Porque eso es lo que nos pasa. Yo le digo a mis estudiantes, cuando el estudiante comprende que a detectar los riesgos, no le va a pasar nada a nuestro paciente. Cuando uno tiene conciencia del riesgo de los pacientes, y eso es diagnóstico de enfermero, de riesgo, no le va a pasar a nuestro paciente, porque estamos tomando las medidas, todas las medidas respecto para evitar la ocurrencia del evento. En este caso, nosotros debemos identificar los riesgos no solamente de nuestros pacientes hospitalizados, que los tenemos ahí en una cama, los tenemos de algún modo controlados, pero también nuestros pacientes ambulatorios, porque se puede volver pacientes hospitalizados cuando les ocurre un evento de caídas. Siempre evaluarlos. Evaluar la posibilidad de riesgo de caídas. Riesgo de diagnóstico de riesgo. Hay un diagnóstico de enfermero que se llama riesgo de caída. Y también hay un riesgo de deterioro de los tejidos de la piel, ¿no es cierto? Por eso hablaba de los dos temas. Riesgo de úlceras por presión. Y esto no lo hemos aprendido ahora. Lo hemos aprendido siempre. Los enfermeros siempre hemos sabido de esto. No que ahora hay colchones antiescaras, me dicen. Pero le digo, per se el colchón antiescara, el paciente, si no lo cuida, si no determina su riesgo, le va a aparecer úlcera aunque tenga colchón antiescara. Aunque tenga unos colchones en las unidades de cuidados intensivos muy modernas, hay unos colchones que supuestamente disminuyen el riesgo de úlceras por presión. Pero es eso, solo disminuyen el riesgo, pero se lo dejamos al colchón al paciente, lo dejamos al colchón antiescara al paciente, no es así. Tenemos que evaluar el riesgo, tenemos que determinar quién tiene más riesgo, ¿no? Quién no tiene riesgo para tomar las medidas y no decir después, es que yo le puse colchón antiescara, igual le apareció la úlcera por presión. Es decir, no lo cuidamos, eso es lo que significa. La conciliación de los medicamentos también es otro problema que seguramente se nos ha presentado en este momento y se nos presenta siempre cuando el paciente llega al hospital, porque él va con una receta que permanente toma y le vamos a prescribir nuevas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? Seguramente descontinúa esa medicación que él toma siempre para la presión. Puede pasar. Continúa la medicación crónica que es innecesaria de pronto, ¿no? Duplicidad, de pronto le da doble, porque no se ha dado cuenta que él está tomando, porque algunos de ellos son muy rígidos y toman su medicamento y nosotros no nos damos cuenta que él está tomando un medicamento y yo le estoy dando otro y él no sabe que ese medicamento es igual al que está tomando, ¿verdad? Modificación no justificada de la dosis y frecuencia también puede pasar, ¿sí? Entonces, eso significa el tema, hay que conciliar lo que el señor, la señora, el paciente está tomando antes y ahora en el hospital. Y cuando se va también, ¿verdad? Cuando lo mandamos a otro hospital. Porque puede ser que llegue a nuestro hospital, pero como ya no necesita una atención de segundo nivel, sino de tercer nivel, lo mandamos allá. O a la inversa también puede ser. Por eso usamos la hoja de referencia 053 también para ese tipo de conciliación, ¿verdad? Profilaxis, tromboembolismo venoso, también todos tienen, nuestros hospitales tienen los protocolos para este tipo de problemas y tomando en cuenta la situación actual, hay que echar mano de esos protocolos para el manejo correcto de estos casos, ¿no? Como las medidas profilácticas primarias en el paciente con factores de riesgo, ¿verdad? Profilaxis, medicamento dentro de las 48 horas, mitigar el dolor relacionado con el edema tisular, obstrucción del flujo sanguíneo, mantener elevada la zona afectada, en este caso una posición Trendelenburg puede ser, educar al paciente sobre la importancia de la administración de los medicamentos prescritos
porque ellos deben entender que el médico le dice, señor, tiene que tomar de este modo, en tales horas, ¿no? Después de la comida, antes de la comida, lo que sea, ¿verdad? Uso de medias antiembólicas o vendaje elástico también, vigilar los signos de hemorragia, mantener en reposo al paciente con las medidas adecuadas según su enfermedad que tenga, ¿verdad? También puede ser otro tipo de medidas profilácticas, ¿verdad? Los medicamentos prescritos por el médico, vigilar los signos de alarma de sangrado, movilización del paciente tan pronto sea posible después de la cirugía. Siempre le decimos, hay que levantarse pronto, ¿sí? Uso de botas de comprensión en el quirófano, las vendas, un tipo de vendaje que se usa en cirugía, uso de medidas antiembólicas o vendas también puede ser, deambulación temprana que ya hablamos, y los exámenes, ¿no? El control de los exámenes que también hay que hacer. La notificación de eventos relacionados con la seguridad del paciente es un tema que, aunque está protocolizado, pero seguimos teniendo dificultades. Y yo no sé, francamente, esa cultura de la que debemos hablar, son tantos los eventos que deberíamos reportar para mejorar, porque la intención del reporte es ese, ¿no? Todos los eventos que ocurran para mejorar. Entonces, a veces se torna difícil que la gente reporte. Todavía tenemos sus registros de los eventos adversos. No se reportan, porque dice, ya pasó, no se murió, no le pasó nada. Pero debió reportarse para que eso poder retroalimentar de manera general, porque no estamos pidiendo que se reporte con nombres y apellidos, nada de esas cosas, pero sí que se reporte para poder hacer la gestión de educación, de enseñanza, de recordar que esto hay que seguir haciendo. Eventos relacionados con procedimientos clínicos, eventos relacionados con no clínicos, bueno, una serie de que hay que reportar, pero yo sigo pensando y se nota todavía que tenemos mucho subregistro de eventos adversos. Y seguramente en esta pandemia debe haber seguramente algunos eventos que no se pudieron reportar por muchas razones, porque era una atención rápida, emergente y con pocos recursos humanos, que eso es lo que hemos tenido en esta situación, y por eso es el peligro grande que tenemos de un evento nuevo, algo que nos ocurra nuevamente, pues puede ponernos mucho más en riesgo. Y seguramente van a existir muchos eventos adversos y muchos de ellos no se reportan, porque esa cultura de seguridad o esa cultura de informe todavía no está totalmente entendida, me parece, pero se debe reportar. Higiene de manos, eso ya no se discute, ¿eh? La valía que tiene, el valor que tiene. Sin embargo, ¿cuál es el mayor de los problemas en todas las instituciones? Eso, aquí hay un grupo, seguramente aquí hay mucha gente que trabaja en el sector público. Tenemos muchos problemas con recursos para la higiene de manos. Y eso sí es una situación grave. Porque hablando justamente de la pandemia, es cuando más debemos lavarnos las manos. Hay mucha más necesidad de higiene de manos, sea con alcohol o sea con agua y jabón, porque está entendido por la forma de transmisión, porque las superficies que tocamos pueden estar contaminadas y nuestras manos pueden volverse un riesgo, debemos lavarnos siempre. Eso, una de las ganancias que hemos tenido, al menos en mi institución, es que nos estamos lavando más las manos, pero nos encontramos con una situación siempre que los recursos se escasean, pero la gente ha entendido más que hoy es más importante todavía. Era importante antes de la pandemia, pues ahora es mucho más importante. La gente lo ha entendido así. Hemos ganado esa parte. Ojalá que no caigamos, no nos confiemos y volvamos atrás respecto de la higiene de manos, de lo importante que es. Hablando solamente de COVID, pero lo es también para el resto de infecciones que tenemos, las infecciones asociadas a la atención sanitaria, de las que vamos a hablar un poquito más luego.
tienen que ver con esto. Este es el puntal fundamental para la prevención de las infecciones, sea de COVID o sea de infecciones asociadas a la atención sanitaria, porque el COVID se transmite también por la superficie, también por las manos. Nosotros hemos estado convencidos de que si es en el aire nada más, no señor, que es solamente por las gotitas, que entonces estoy libre si es que estoy distante, pero y si toco algo sucio y no me lavo las manos, estoy en problema, ¿verdad? Eso que ustedes ya conocen, que no hay por qué discutirlo, ¿no? Quizás algo nuevo podría ser que debiéramos tener para gastar menos agua, pensando en los temas ambientales, debiéramos tener los lavaderos solo con sensores para no tener que estar gastando mucha agua, porque ese es el problema. Tenemos que dejar la llave abierta. Bueno, tenemos que cambiar uno de los pasos entonces, cerrar la llave antes, hasta enjuagarnos la mano. Quizás cosas así, pero el resto no se discute, eso ustedes ya lo conocen. La comunicación de nuestros pacientes, y yo me pregunto en pandemia, cuando no teníamos que nadie nos informe, los pacientes llegaban solos, que quedaban solos, ¿verdad? Nuestro personal escaso. Entonces, la comunicación seguramente fue un problema también, ¿verdad? La admisión al ingreso, la hospitalización, la transferencia, allí debemos comunicarnos en la entrega de turnos. En la entrega de turnos, yo les digo siempre a mis estudiantes cuando estábamos en la práctica, digo, señores, vamos a recibir el turno para preguntar, para escuchar qué nos dicen de cada uno de los pacientes. Cuando existe la sana costumbre en las instituciones, que eso también es algo que ya están haciendo a propósito de todo, de la comunicación efectiva, entregar paciente por paciente indicando los pormenores. Y le digo yo, señores, hay que mirar si hay algo que nosotros podamos preguntar, algo que no se comprendió para saber de nuestro paciente. ¿Qué está pendiente con él? Comunicación efectiva. La entrega de cada uno de los pacientes, esa es la forma correcta de la comunicación. Y escribir bien, y escribir correctamente también. Escribirlo y intentar comunicar lo que se quiere realmente comunicar a través de los escritos, de los reportes, de los que uno escribe cuando entrega el turno. Pero también de manera verbal, cuando está frente a cada paciente diciéndole, bueno, esto está pendiente, esto es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Eso es importante, sabiendo que hay aspectos que no se nos puede olvidar por nada del mundo, ¿no? Porque esto es valiosísimo, la información de primera mano. Yo le digo, señores estudiantes, esto se llama valoración. Cuando usted va recibiendo cada uno de los pacientes, usted va dándose cuenta y va valorando qué tiene su paciente. Ya se hace una idea general de la situación clínica de su paciente. Para eso es importante la comunicación y la entrega del turno formal, ¿no? Aquello de que cuando yo me voy, lo dejo, no digo nada, eso es incorrecto totalmente. Vamos a hablar Doctora de las IAs porque Otilia, eso... disculpe que la interrumpe. Sí. Quedan 2 minutos. ¿Cuántos? 2 minutos. 2 minutos, qué pena. Bueno, no importa, por favor. Prevención de las IAs, bueno, la prevención del COVID sería una buena posibilidad. No estamos haciendo lo posible de algún modo, pero también debemos no solo pensar en COVID, debemos pensar en el tema de las infecciones hospitalarias también, porque nuestros pacientes COVID también se infectan. También son invadidos, se les pone tubo endotraqueal y están expuestos a los gérmenes hospitalarios. La gente cree que solo el paciente tiene una neumonía viral, pues también puede adquirir un germen hospitalario y debemos manejarlo con todas las precauciones del caso, ¿no? Como ustedes ven, la prevención es importante. Por eso ya no se llaman infecciones intrahospitalarias, se llaman infecciones asociadas a la atención sanitaria, porque pueden ocurrir en todas partes, como ustedes ven en el gráfico, ¿no es cierto? Pueden ocurrir en el hospital, en el consultorio, en todas partes, ¿verdad? Y las que vigilamos porque nuestros pacientes COVID que van a la UCI, por eso les menciono el tema, porque nuestros pacientes COVID en UCI
también van a estar expuestos a la infección, a la neumonía, ya no solo viral, también va a estar insertada una sonda vesical que le puede provocar una infección de tracto urinario, una infección de sitio quirúrgico si lo operan también puede pasar, o puede haber un catéter central que le genere una infección de torrente sanguíneo también. No podemos solo concentrarnos en el COVID. Tenemos que trabajar para todo y esa es la parte que a veces no se comprende. Nos preocupamos tanto, por eso están las medidas estándares que ustedes ya las conocen. Todas esas medidas estándar tienen que ser aplicadas para la prevención de infecciones. No hay secretos. Lavado de manos, uso de barreras de protección, ¿verdad? Manejo cuidadoso, ¿no? Las precauciones de contacto, ¿no? Porque nuestros pacientes COVID también transmiten por contacto. Se ha estudiado de que en el aire no se detecta, al menos en algunos estudios que han hecho, pero sin embargo en la superficie se queda, ¿no? Entonces también es de contacto. Y los gérmenes multiresistentes, las enterobacterias, se transmiten por contacto, no por el aire. Por eso en esta lámina le agregamos COVID. Está en duda. Se especula. Pero es preferible tomar la mayor de las acciones, una mayor prevención en este caso, ¿no? Lo que yo les decía, se investiga el aire, pero no se detecta por ahí. Pero sí en la superficie, en las barandas, el COVID. Lo mismo pasa con las enterobacterias, lo mismo pasa con los multiresistentes, ¿verdad? Los pacientes, la gripe, ¿no? Las gotas, este podría ser uno de los casos. Los inmunocomprometidos también les ha pegado COVID, también se han enfermado de COVID, también se han muerto de COVID, ¿verdad? Y hay que protegerlos. Ellos son los más lábiles de los pacientes que están en nuestro medio, ¿verdad? Y para eso limpieza y desinfección, señores. No es solamente la protección con barreras, con gorro, bata, mascarilla. Y si las superficies están sucias, no sirve de mucho. Que quizás eso en esa parte fallamos. La limpieza y desinfección hospitalaria es fundamental para la prevención de todas las infecciones, incluida el COVID.